Muy buenas noches con todos. En esta ocasión tengo la oportunidad de conversar con el periodista de Panorama, Iván Villanueva. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Igual, un gusto también poder conocerte y conversar contigo. Muy bien, en esta ocasión va a ser una entrevista justamente para el tema de la tesis y en el cual consta de 10 preguntas. Vamos a empezar de una vez con las preguntas ya planteadas. La pregunta uno es sobre el asesinato en la fiesta de la congresista Roselia Muruz. La pregunta para usted sería la siguiente. ¿Qué opina sobre la congresista que participó en la fiesta de cumpleaños de su pareja en donde lamentablemente ocurrió este asesinato? Bueno, ese caso es un caso muy particular que además Panorama lo tocó y pudo revelar a través de una investigación que se hizo detalles importantes, ¿no? Lo que este caso nos deja es algo muy sencillo y es la línea delgada entre la vida privada y la pública de un político, de una autoridad nacional como es un congresista. La participación de la señora Amurús, que en un primer momento fue negada por ella a nivel de organización de esta fiesta, luego se pudo conocer a través de diversos reportajes, no solo de Panorama, también de otros medios de comunicación, que en efecto ella tuvo un cierto grado de coordinación, ¿no? Por lo que si bien ella y nadie puede saber qué va a ocurrir en una fiesta, es decir, no es que la congresista hizo la fiesta con la intención de que este joven fuera asesinado, pasó de una forma circunstancial. Sin embargo, lo que a ella en su momento, digamos, se le pidió la transparencia de sus acciones como congresista de la República, ¿no? Porque ella incluso se ve que se va de la fiesta, que abandona el lugar, negaba la participación, negaba conocer incluso a las personas con las cuales había participado de ese evento, incluso se logró descubrir que había un vínculo con la persona con la cual se estaba celebrando, es decir, el cumpleañero tenía, según información, vínculos con la congresista, algo que fue negado por ella. Entonces creo que la pregunta se responde de forma muy sencilla y es de que la congresista faltó a su ética parlamentaria al no ser transparente con sus acciones, al no ser transparente con sus dichos, con lo que ella explicó a la ciudadanía, porque a fin de cuentas, ella como congresista tenía que dejar muy en claro su participación en un evento que acabó de forma trágica con la muerte, con el asesinato de un joven, ¿no? Entonces, ella sí tenía un grado de responsabilidad ética a través de su condición de congresista. Y recordemos que la condición de falta ética es además algo sancionado en el reglamento del Congreso de la República. Por eso es que a ella se le inició incluso un proceso en la Comisión de Ética del Congreso por su accionar para algunos antiético y contrario a lo que debería ser un perfil de un congresista, ¿no? Por lo que para mí el comportamiento de la congresista no fue el adecuado, no incluso ayudó a esclarecer con las autoridades cómo se habían dado estos casos. Y bueno, lo que pasa ahora es que incluso la familia de este joven asesinado continúa pidiendo justicia porque hay un proceso que sigue en camino, un proceso judicial contra los involucrados, que no alcanza a la congresista a nivel penal, pero sí a nivel ético, ¿no? Entonces, eso es un debate eterno de la política. Lo ético con el accionar de las personas que son autoridades de nuestro país. Claro, como tú también comentas, lo más razonable, diría yo, es que la congresista haya expresado un mensaje de manera clara y directa. Y más bien, lo que se pide es justicia para los familiares de la víctima que lamentablemente perdió la vida en este crimen, porque ni siquiera fue algo casual, ¿no? Simplemente fue un crimen y esperemos que se solucione pronto. Muy bien, Así ahora es. continuamos con la siguiente pregunta, que es sobre el caso de Pedro Castillo cuando disolvió el Congreso de la República. La pregunta para usted sería la siguiente. ¿Cuál es su opinión acerca de la actitud del expresidente Pedro Castillo al momento de disolver el Congreso? Bueno, su actitud fue una actitud anticonstitucional. Él lo que cometió fue un golpe de Estado y lo anunció a nivel nacional. Eso creo que todos los sectores políticos están de acuerdo, incluso hasta los que en su momento respaldaban el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Hoy, a la fecha,
coinciden en que lo que se cometió en diciembre del 2022, el 7 de diciembre del 2022, fue un golpe de Estado. Para algunos un intento, ¿no? Porque, digamos, no se llegó a concretar, pero lo que él anunció a través de un mensaje a la nación, en señal abierta y a nivel nacional, fue un acto anticonstitucional, inconstitucional, y por ello es que él hoy está detenido. Es por ello que hoy está preso en el penal Barbadillo de la Diroes, en la Diroes, porque él hizo un golpe de Estado y es por eso que el Poder Judicial lo investiga, ¿no? Entonces, para mí, el comportamiento del expresidente Pedro Castillo fue anticonstitucional, violó los artículos de la Constitución, se convirtió casi al nivel de un dictador, porque nadie puede disolver los poderes del Estado como él lo anunció en ese mensaje, y eso lo dice la Constitución. Además que el Perú ya tenía un antecedente, el expresidente Alberto Fujimori también hizo un golpe de Estado, solo que él sí lo logró concretar y lo mantuvo por muchos años su golpe de Estado, se convirtió para muchos incluso en un dictador, y Pedro Castillo, de haber tenido el respaldo de las Fuerzas Armadas, se hubiera convertido en un nuevo dictador en nuestro país, ¿no? Porque lo que él anunció en diciembre del 22 fue un acto contra la ley de nuestro país, un acto contra la Constitución, que él como presidente además está obligado a defender y respetar. Claro, o sea, mejor dicho, del tema del antecedente del expresidente Fujimori, se le puede considerar un dictador porque las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta, de Pativilca, entre otros, que en los cuales se ha demostrado, incluso con antejuicios, que ha sido encontrado culpable. No, lo que pasa es que el Perú no quiere repetir esa historia con presidentes que han sido dictadores a lo largo de todos estos años. A lo largo de la historia republicana hemos tenido bastantes y ojalá ese número se quede intacto y no aumente con el paso de los años. Muy bien, Así es, así ahora es. continuamos con la tercera pregunta, que es sobre el caso político de los legisladores o conocidos como los mochesueldos. La pregunta para usted sería la siguiente: ¿cuál es su opinión acerca de los congresistas que les cortaron el sueldo a sus trabajadores? Para mí es un acto delictivo lo hecho por estos congresistas, que se ha denunciado en múltiples reportajes también de medios periodísticos. Panorama también ha sido uno de ellos, ¿no? Otros más también, por supuesto. Y mi opinión básicamente es que convierte a estos congresistas de la República en personas que han ido contra la ley. Y todo aquel que va contra la ley se vuelve y comete una ilegalidad, un delito. Y los que cometen delitos se les dice delincuentes, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Entonces, para mi perspectiva, lo hecho por estos congresistas es una aberración a su condición de parlamentario, de padre de la patria, como muchos le dicen, ¿no? El hecho de pedir parte del sueldo de los trabajadores a cambio de que estos puedan continuar trabajando no es más que una extorsión, no es más que casi cobro de cupos que se hacen en el Congreso de la República, y que múltiples reportajes han podido demostrar. Incluso hay testimonios de ex trabajadores que han confirmado a la Fiscalía que les cortaban el sueldo. Algunos incluso eran llevados a los cajeros para que saquen dinero y puedan pagar su cuota. Hay muchos congresistas que están ya con acusación constitucional por parte de la Fiscalía ante el Congreso, justamente por los casos conocidos como mochasueldos, ¿no? Entonces, esto es, ahora, es también importante saber que algo como esto no ha empezado con este Congreso. De hecho, en la historia ya hay hechos conocidos de mochasueldos de gobiernos anteriores, digamos, congresos anteriores, ¿no? Hay casos que incluso han llegado a tener sentencia ya de conocidos congresistas mochasueldos, ¿no? Esto, por ejemplo, durante el gobierno del expresidente Ollantumala se sabía, se dieron casos de congresistas mochasueldos, ¿no? Esos casos, algunos están ya incluso con juicio, ¿no? Y digamos, en los últimos meses, años, en este Congreso se ha conocido también ya múltiples casos que están con investigación fiscal y otros con acusación ante el Congreso, ya con acusación constitucional ante el Congreso por estos actos totalmente fuera de la ley y totalmente contrarios a la función de un congresista.
Y realmente es alarmante que más de 10 congresistas sean acusados por ese tipo de, podemos llamarlo delito, porque cortar el sueldo a un funcionario, a un trabajador tuyo es algo, primero, antiético, segundo, que es ilegal. Y aparte que damos una mala imagen a nivel internacional, porque los de afuera dicen, ¿acaso permiten que estas acciones pasan? Lo cual nos deja mal parados, por así decirlo. Y esperemos que estos trabajadores que lamentablemente fueron víctimas de estos congresistas obtengan justicia lo más pronto posible. Muy bien, Así es. ahora continuamos con la cuarta pregunta, que es justamente de la mesa directiva, que realizó gastos millonarios, porque fueron millones de soles. La pregunta para usted sería la siguiente: ¿cuál es su opinión acerca de la mesa directiva del Congreso al gastar millones de soles? Bueno, ese es un tema muy interesante y que de hecho Panorama, como dominical, reveló hace algunas semanas los precios sobrevalorados que el Congreso pretendía gastar o pretende gastar en compras. Panorama hizo un reportaje hace 2, 3 semanas, un reportaje de investigación, donde se pudo publicar con documentos que el Congreso había pedido, por ejemplo, al Ejecutivo, es decir, a la presidenta Dina Boluarte y a sus ministros, Ujú. un adicional en su presupuesto para diversas compras. Y cuando Panorama revisó estos documentos que sustentaban el pedido, es decir, el Congreso, la mesa directiva le dijo al gobierno, al Ministerio de Economía: Al mes. necesito más presupuesto porque necesito comprar cosas. Entonces el Ministerio de Economía le dice al Congreso: ok, dime qué necesitas comprar, susténtame ese pedido que tú me estás haciendo de más de 50 millones de soles. El Congreso le manda al Ministerio de Economía las cosas que quería comprar. Y cuando Panorama revisa esa lista de cosas, lo que se encuentra fue escandaloso. Nuestro compañero Alonso Dávila, que fue el que hizo el reportaje, encontró, por ejemplo, que un aire acondicionado que en el mercado costaba, un ejemplo, 400 soles, el Congreso lo estaba colocando como que costaba 1.500 soles. Es decir, estaba triplicando el Triplicando. precio. Algo sorprendente, algo totalmente antiético, algo que tiene que ser investigado inclusive, ¿no? Y así muchas cosas más, ¿no? Compra de inodoros, compra de utensilios para baños, y también incluso el año pasado Panorama reveló la compra de alfombras del Congreso sobrevaloradas también. Panorama también pudo determinar el año pasado en un reportaje la compra de pizarras acrílicas sobrevaloradas. Cuando Panorama va a la calle a preguntar cuánto costaba una pizarra acrílica, por ejemplo, es un ejemplo la cifra, encontramos que habían pizarras que costaban 500 soles, pero el Congreso ponía que costaban 1.500 soles, ¿no? Triplicaban los precios. Entonces, eso es una conducta totalmente antiética que además, a mi opinión, debe ser profundamente investigada porque sabemos que con la sobrevaloración de precios muchas veces también se da posible corrupción, porque alguien posiblemente pueda estar beneficiándose de esa sobrevaloración, que al final es dinero de todos nosotros, ¿no? De los impuestos que pagamos todos los años. Finalmente, de ese dinero es que el Congreso a veces intenta sobreponer precios de ciertas cosas a las que ya, de precios que ya existen en el mercado, el Congreso sobrepone precios, ¿no? Infla precios, lo que vuelve algo totalmente fuera, fuera de lo común, algo, como decimos nosotros, extraordinario, ¿no? O sea, algo que no es lo ordinario. Entonces, es un hecho grave y que creo que es un ejemplo más de este Congreso que hoy se tiene, que no está a la altura de lo que un país necesita, ¿no? Que es representantes, digamos, con rigor, representantes sólidos, transparentes, con acciones también transparentes. Es realmente lamentable que varios parlamentarios, o sea, tengan el gusto, por así decirlo, porque no encuentro otra palabra para definirlo, de inflar los precios de estos bienes que se pueden encontrar a un mucho menor precio. Realmente es lamentable y esperemos que, como tú dices, se haga una investigación exhaustiva porque no es normal que se inflen los precios a más del 100%.
De hecho, incluso hasta esa diferencia es de dinero que se ha sobrelevado, se puede invertir en otras cosas que el país necesita con urgencia, como por ejemplo los centros médicos que están en regiones, entre otras cosas. Correcto, así Muy es. bien. Ahora, continuamos con el siguiente caso, que es el caso político parlamentario y la fiscalía, que es Patricia Benavides, que archivó denuncias a varios congresistas de la República. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que nos puede comentar acerca de la relación de la ahora ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con algunos parlamentarios? Bueno, está demostrado en diversos testimonios de testigos protegidos y de colaboradores eficaces que existió una relación muy cercana entre la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y algunos congresistas. El ex asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el señor Jaime Villanueva, ha contado innumerables casos a la fiscalía, en algunos casos incluso mostrando conversaciones, chats, pruebas, donde había una especie de intercambio de favores entre la que era fiscal de la Nación y algunos congresistas, ¿no? Los casos más conocidos que se hicieron públicos son, por ejemplo, eh, según Jaime Villanueva, la colocación del que iba a ser defensor del pueblo, el archivo de algunas denuncias, por ejemplo, suspender a la ahora repuesta fiscal suprema Zoraida Ábalos, ¿no? Y diversos casos, ¿no? Entonces, según lo que se ha conocido, en efecto, hubo una, digamos que siempre ha pasado, ¿no? Es normal que el fiscal de la nación tenga sus coordinadores parlamentarios, porque es siempre importante que exista un nivel de coordinación entre los poderes del Estado con instituciones como por ejemplo lo es el Ministerio Público. Lo que no es correcto y lo que es ilegal es que estas coordinaciones se den a cambio de favores, como por ejemplo archivar denuncias, como por ejemplo intentar de una u otra forma tratar de copar el aparato público para un bien común. Entonces, lo que se ha demostrado en los últimos meses con este caso tan conocido de la fiscal de la Nación es que lo que habría existido era una organización criminal integrada por algunos congresistas y liderada, aparentemente, según la fiscalía, por la señora Patricia Benavides cuando era fiscal de la Nación. Entonces, eh, estos archivos que se conocen, ¿no?, de algunos congresistas, denuncias con congresistas, claro, según la tesis y según los dichos, se daba a cambio de, por ejemplo, votar a favor o en contra de determinadas leyes, votar a favor o en contra de suspender a determinadas personas, y algunos congresistas que se sabían investigados, a cambio de sus votos, pedían, por ejemplo, que se coloque algún familiar en la fiscalía, pedían que su denuncia sea archivada, pedían que se interceda con fiscales provinciales para que sus casos se archiven, y eso ya se está investigando, pero para la fiscalía ha sido una aparente organización criminal, ¿no? Que se está investigando, dicho sea de paso, pero que ya nos da luces de niveles de coordinación ya no regulares, sino niveles de coordinación subrepticios, clandestinos, ilegales incluso para la fiscalía, ¿no? Por lo que eso es una muestra más de tal vez lo mal que se ha estado conduciendo y seguramente se sigue conduciendo el Congreso de la República junto con otras instituciones del Estado. Con eso básicamente puedes confirmar de que si por ejemplo un congresista tiene denuncias por X motivo y que, y que la fiscal de la nación lo archive o sus trabajadores lo archiven, ya estás diciendo directamente que el congresista ha cometido ese delito y que busca que ese caso se quede para el olvido, por así decirlo, a cambio de favores políticos. Ese tipo de negociaciones, por así decirlo, son, en primer lugar, son inmorales y como tú comentas, son ilegales porque perjudica más a la sociedad peruana. Así es muy, muy correcto tu análisis que haces. De hecho, es un análisis muy resumido y muy centrado de lo que ha venido pasando. Sí, y esperemos que estos casos, o sea, no sean tan escandalosos como ha sido en los últimos meses, ya que varios congresistas, como tú comentas, han estado
involucrados con alias Bane, como se conoce a través del Ministerio Público, y que se comunicaban vía Signal, que es una red, perdón, un aplicativo de telecomunicaciones que es mucho más difícil de rastrear. Así es, correcto. Muy bien, ahora continuamos con la siguiente pregunta, que es justamente la aprobación de actas o de normas para hacer política en el Perú. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es su opinión acerca de las actas recientemente aprobadas en la Comisión de Constitución del Congreso de la República? Bueno, las que, por ejemplo, se han conocido en los últimos días es la reelección de alcaldes y gobernadores a nivel nacional. También está la eliminación de movimientos regionales a nivel nacional y otras más que están todavía en proceso de ser aprobadas por el Congreso. Creo, como periodista, que la política no debe tener candados que la limiten a determinadas cosas o posiciones. Los partidos políticos en nuestro país, y lo dice la historia, han sido partidos políticos constituidos. De hecho, las últimas décadas, los presidentes de la República han sido de partidos políticos históricos. Tenemos al expresidente Alan García, que era de un partido histórico como era el APRA, Fernando Belaúnde, que era de Acción Acción Popular, un Popular. partido obviamente conocido. Sin embargo, luego existe un quiebre cuando entra Alberto Fujimori, toda la década del 90, llegamos a la época del 2000, con finalmente Alejandro Toledo, que ingresa con Perú Posible, que fue en su momento un partido político nuevo, ¿no? Y que obviamente hoy por hoy eso ya no existe. Luego empiezan partidos como, por ejemplo, Juntos por el Perú, de Ollantumala, ¿no? Luego partidos como Peruanos por el Cambio, de Pedro Pablo Kuczynski, partidos como la señora Keiko Fujimori, ¿no? Que digamos es un partido que todavía se sostiene en el tiempo, ¿no? Hablando de tiempo. El APRA, por ejemplo, ya no tiene en los últimos años representantes ante los órganos del Estado, es decir, Congreso, Ejecutivo, ya el APRA no tiene ese poder. El PPC, el Partido Popular Cristiano, ya hace muchos años también que ha perdido ese poder. Acción Popular, que aún todavía tiene representación en el Congreso, es un partido muy debilitado. Claro ejemplo está los apodados Los Niños, que eran de Acción Popular, que han obviamente hecho un desmedro a un partido histórico. Entonces, ante ese escenario surge lo paralelo, que son los movimientos regionales, ¿no? Que son estas agrupaciones políticas que se crean en determinadas zonas del país que impulsan determinadas candidaturas, como son las alcaldías, los gobiernos regionales, y que dicho sea de paso, en la actualidad, un 90% de gobernadores regionales son de movimientos regionales, ¿no? Con la excepción de, por ejemplo, APP, que es Alianza para el Progreso, que ya es un partido político que tiene determinados alcaldes en el país. Pero el grueso de autoridades regionales y provinciales provienen de movimientos políticos. Y esto es porque no existen muchos partidos políticos que puedan albergar a estas personas. Entonces, ¿los movimientos políticos son necesarios? Sí son necesarios porque nos permite una pluralidad de elección. Sin embargo, también sabemos que la historia nos ha contado que muchos de estos movimientos políticos han sido mal utilizados también en las regiones. Por ejemplo, en su momento, Perú Libre, que era un movimiento regional que nace en Junín, hoy sabemos que, por ejemplo, varios de sus integrantes hoy son investigados por presunto crimen organizado. Lo que pasó en Junín, ¿no? Los dinámicos del centro, por ejemplo, ¿no? Esta presunta organización criminal que no era más que integrantes de Perú Libre, que era un movimiento regional y que luego se convirtió en partido político, pero que nos da luces de eso, ¿no? Por ejemplo, teníamos ejemplos como el del ex gobernador de Ancash, con el famoso caso de la Centralita. Eso, por ejemplo, nace de un movimiento regional. Hoy sabemos que allí habían múltiples presuntos delitos. Entonces, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, considero que el Congreso lo que ha hecho es cerrar las puertas a nuevas opciones de política para que solamente tengamos nosotros como posibilidad de elección los partidos tradicionales.
que dicho sea de paso están bastante venido a menos en credibilidad, en llegada. La población ya no cree en los partidos tradicionales, la mayoría de población, y esto indiscutiblemente nos pone un escenario bastante complejo de cara a las próximas elecciones, porque la población ahora no va a saber de qué manera se va a dar la distribución de los candidatos, por qué partido va a postular, si va a poder o no postular, porque también la ley electoral les pide a los candidatos un mínimo de, digamos, de adherencia a un partido político para que pueda ser candidato. No es que tú te inscribes hoy y mañana vas a poder postular. Eso no se da. Tiene que haber todo un proceso. Tienen que haber además elecciones internas de los partidos que elijan a sus candidatos, cosa que a veces no se daba, por ejemplo, en los movimientos regionales, ¿no? Eso era más a dedo, ¿no? Entonces, es un tema, creo, de amplio debate, pero que el Congreso lo ha reducido a básicamente un debate de un día y ya lo aprobó, ¿no? Entonces, todavía falta que el Ejecutivo observe o no la ley aprobada, y si se observa, seguramente esto va a regresar otra vez a la Comisión de Constitución, que va a nuevamente a debatir si la mejor opción es eliminar de lleno los partidos y los movimientos políticos, o tal vez generar mecanismos que permitan un mayor control de estos movimientos regionales, que creo es el camino, mecanismos de control, más no la eliminación, porque allí también habría una vulneración al derecho que tenemos los peruanos de la pluralidad de elección, ¿no? De la pluralidad de postores, como se dice, cuando existen elecciones regionales, municipales, incluso presidenciales. De hecho, el simple hecho de restringir o limitar a los movimientos regionales para que puedan crecer como partidos políticos, entre otras opciones, ya es un atentado contra la democracia, porque estás limitando, o sea, restringiendo o quitándole el derecho a una persona de región de poder postular a un cargo más público como es el congresista o caso de presidencia. Ahora, dijiste el tema de que el 90% de los gobernadores regionales son de movimientos locales, por así decirlo. Es de ese 10% la región de la Libertad, que está gobernada por Acuñas del partido que él mismo fundó. Y realmente es penoso que este Congreso le quite el derecho, porque esa es la palabra, le quita el derecho a personas de regiones de poder postular a cargos más altos. Así es, correcto. Esperemos que haya un mayor debate sobre este caso, ¿no? Que todavía El- no es ley aprobada. Ujú. Veamos cómo será el camino siguiente. Esperemos que sea lo mejor para todos y que estas personas, si quieren postular, tienen todo el derecho de hacerlo. Y justamente tocas el tema de Perú Libre. Bueno, da la ironía de que su líder, Vladimir Cerrón, está prófugo de la justicia y ha sido condenado por corrupción. O sea, Ah, ¿a qué punto hemos llegado? correcto, así es, totalmente. Muy bien, ahora continuamos con el tema del proyecto de ley de la congresista Milagros Jáuregui que propone eliminar el lenguaje inclusivo. Esto para aclarar justamente de que en los documentos escolares y estatales no puede ir la palabra ella, señorita, chicas, solamente se engloba, por ejemplo, en los. Por ejemplo, los asistentes, en vez de decir las asistentes, entre otras cosas. La pregunta sería la siguiente para usted. ¿Cuál es su opinión acerca del proyecto de ley presentada por la congresista Milagros Jáuregui de eliminar el lenguaje inclusivo en documentos estatales y o escolares? Creo que el lenguaje inclusivo es un amplio debate. Como periodista, como comunicador, yo me baso en lo que la Real Academia de la Lengua Española nos establece como cánones de comunicación, ¿no? Que los artículos, según el género, se utilizan demarcando el grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos al papá, son los papás, los padres; si tenemos un grupo de madres, son las madres, pero lo que nos dice la Real Academia, que es la que finalmente es el ente rector de nuestra lengua, de nuestro idioma, que cuando hay un grupo de dos géneros, se utiliza el artículo masculino para poder referirnos a ellos, ¿no? Un grupo de padres, los padres; un grupo de madre, las madres; si es un grupo de ambos, los padres de familia, ¿no? Se usa el artículo masculino. Partiendo de ese punto, el lenguaje inclusivo lo que nos dice básicamente es que los artículos deben ser usados según el género, ¿no? Porque eso nos da un nivel de evolución como sociedad, ¿no? Donde lamentablemente, y es algo real, el machismo es algo que existe, ¿no?
donde las mujeres indiscutiblemente son afectadas, en su mayoría, los porcentajes así lo dicen, de la violencia que existe, por ejemplo, en las familias, el mayor grado de violencia es hacia las mujeres. Hay hacia hombres, pero es muy mínimo. La mayoría de personas agredidas son mujeres. Y es algo que tiene que trabajarse como Estado, como gobierno, como política. Sin embargo, considero que el lenguaje inclusivo es un tema que tiene que debatirse porque, como te refiero, como periodista, en mi caso, cuando redactamos documentos, cuando nosotros intentamos expresar cosas, indiscutiblemente lo hacemos basados en lo que los cánones de la lengua nos establece. Y está establecido que los artículos se usan según los géneros al cual vamos a referirnos. Y cuando son géneros plurales, obviamente se usa el género masculino. Entonces considero que eso debe tener un amplio debate y no solamente ser visto como una especie de que si no hay lenguaje inclusivo, no habrá igualdad de género, ¿no? Yo soy una persona convencida que la igualdad de género es algo que todos debemos aspirar, que debemos caminar y de lo cual estamos muy lejos, porque lamentablemente existe una desigualdad. Todavía en nuestro país, las mujeres, por más que ante la ley son vistas de igual manera, tienen los mismos derechos, en la práctica muchas veces todavía son sometidas, todavía son vulneradas, son violentadas, porque eso es algo real. Y la violencia hacia la mujer, la violencia de género, no va a terminar porque incluyas un lenguaje inclusivo o no. Lo que yo considero más bien es que en los colegios se debería ya conversar de temas más amplios. La sexualidad, del tema de género, conversar de que en nuestro país las cifras son reales y las cifras nos dicen que las mujeres son las personas más violentadas a nivel nacional. Eso es lo que se debería tener como principal horizonte para que los estudiantes sepan en qué sociedad estamos viviendo. El tema ya del lenguaje va a ser básicamente un tema que se va a debatir, ¿no? Yo considero que no es finalmente un determinante para poder combatir el principal problema, que es la desigualdad, ¿no? En todo aspecto, en todo aspecto. Por ejemplo, una mujer que, digamos, no reúne ciertas condiciones o perfiles en un trabajo determinado que comúnmente, mal llamado, es un trabajo de hombres, es dejada de lado, ¿no? Algo totalmente negativo, porque todos deben tener la misma condición y la misma oportunidad, ¿no? Entonces, yo he escuchado al ministro de Educación decir que todavía se está evaluando el retiro de ciertos, por ejemplo, términos en los libros escolares, pero creo que más allá de los términos o del lenguaje inclusivo, que es básicamente una moda puesta hace muy poco tiempo, lo que de verdad se debe trabajar es el tratar de eliminar la desigualdad de género. Y en todo aspecto, ¿no? La desigualdad ante la ley, ante la sociedad, la desigualdad económica, la desigualdad de oportunidades. Nosotros mismos empezar a cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Porque muchos incluso indirectamente tenemos adherido este machismo que a veces la sociedad sin querer nos induce, ¿no? Uno puede ser muy consciente, pero a veces uno vive rodeado de tantas cosas que indiscutiblemente muchas personas se dejan influenciar por eso. Entonces creo que ese debería ser el camino de las políticas de Estado, ¿no? Trabajar en la eliminación de la desigualdad. Si el lenguaje inclusivo es parte de ese camino, pues adelante, que se dé. Pero no deberíamos solamente enfocarnos en ese punto, porque el problema es mucho más grande, es mucho mayor, se amplifica a muchas más cosas que solamente ver si es que llamamos él o ella a determinadas cosas, ¿no? Que a fin de cuentas yo puedo hablar muy bien el lenguaje inclusivo, pero puedo seguir siendo un violento contra las mujeres. Yo probablemente pueda decir él, ella o los, las, y lo hablo muy bien, pero igual sigo haciendo violencia de otras formas, ¿no? Entonces, digamos que el debate debe ser mucho más amplio en ese caso, ¿no? Y no solamente cerrarnos en algo, sino ver todo el panorama, que es mucho más amplio, en este caso tan sensible como es la violencia y la desigualdad en nuestro país. Justamente tocas el tema de la violencia, las cifras son realmente alarmantes. O sea,
El año pasado en el Perú ocurrieron más de 100 feminicidios. O sea, Así es, ya esto realmente es para preocuparse y decir, oye, nuestras autoridades, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿O por qué en otros casos también hay tantos embarazos adolescentes en diferentes regiones? Yo al menos cuando tengo la oportunidad de visitar colegios públicos y hacer esa pregunta, me decían, no, no, me decían así literalmente, es pecado enseñar de tema de sexualidad y por eso lo dejamos ahí. Déjalo, déjalo, es un tabú. O sea, si así seguimos con es. esa mentalidad, van a haber miles de adolescentes, mujeres, que van a salir embarazadas por parte de, la verdad es que hombres no es la palabra correcta. Y no voy a decir el tema por respeto a la entrevista, pero esas cifras muy alarmantes, que son índices de violencia contra la mujer, como tú comentas, no se soluciona con el tema de lenguaje inclusivo, se soluciona con políticas para prevenir y gestionar estos problemas. Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Has dicho algo muy importante. Esto no se soluciona con un lenguaje, se soluciona con políticas claras en, en contra de la violencia de género, que es algo que nadie lo discute. Ajá, muy bien. Ahora continuamos con la siguiente pregunta, que es las investigaciones por lavado de dinero que supuestamente hizo Guido Bellido por parte del Ministerio Público. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es su punto de vista de las investigaciones por parte del Ministerio Público hasta el parlamentario Guido Bellido? Mira, considero que a lo largo de la historia muchos políticos han estado ligados a determinadas acciones delictivas, ¿no? Dame un minuto, por favor. No se Dame un preocupe, yo minuto le espero. porque tengo que cargar mi celular. Sí, sí, no se preocupe, yo le espero. A ver, y ya está. Ya, perfecto. Y ya está. Ujú. Listo. A ver, ¿Le repito la pregunta? sí, sí, por favor. Con mucho gusto. La pregunta para usted sería la siguiente. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la investigación del Ministerio Público hacia el parlamentario Guido Bellido por supuesto al lavado de activos? Bien, esta denuncia, de hecho, empieza ya hace un tiempo, ¿no? Y pone a Guido Bellido, que es además un rostro, uno de los rostros de este Congreso de la República a nivel de popularidad, digamos, es un hombre Ujú. que se ha hecho conocer, ha sido ministro, el primer ministro Primer ministro de de Pedro Castillo. Pedro Castillo, ¿no? Muy vinculado además a Vladimir Cerrón, está además inmerso dentro de una investigación paralela de presunta apología al terrorismo, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que muchos políticos, y acá hay un tema importante, ¿no? Y creo que es importante hacer un poco de docencia en este aspecto. El lavado de activos es básicamente el que tú no puedes demostrar ciertos ingresos o cierto dinero que están en tus cuentas, ¿no? Porque todo en nuestro país se da a nivel bancario. Todo lo legal se da a nivel bancario. Si a ti un día te llega a tu cuenta bancaria 30.000 soles, la, UIF. la SBS va a preguntarte, ¿no? Te va a decir, a ver, Daniel, yo acabo de ver que en tu cuenta han aparecido 30.000 soles y lo que yo también estoy viendo es que tus ingresos mensuales son en promedio entre 1.500 y 2.000. Eso es tu récord, ¿no? Explícame cómo tienes de un día para otro 30.000 en tu cuenta. Ahí tú podrás decir, bueno, yo vendí esto y me lo pagaron en el banco, me gané la lotería, me heredaron un dinero, ¿no? Lo explicas. Y si todo está conforme, no pasa nada, pagas tus impuestos y el camino sigue. Ujú. Sin embargo, cuando tú no puedes demostrar cierta cantidad de dinero que esté en tus cuentas o que te pertenece, allí ya existe un indicio de lo que se conoce lavado de activos. Ahora, ese es un escenario, porque el otro escenario también está
cuando el dinero no puede ser rastreable. Es decir, la superintendencia se mete a tu cuenta y ve que tus cuentas son normales, ¿no? Tienes en una cuenta 10.000 soles, en otra cuenta tienes 2.000 soles, todo bien en el banco, pero de repente se van a registros públicos y tienes 20 casas a tu nombre, ¿no? 5 mansiones, 6 carros. Entonces dice, espera. ¿Cómo una persona que en su cuenta tiene 8.000 soles, resulta que tiene 10 casas en La Molina, en San Isidro, en Cusco, en Ayacucho, en Cajamarca? Allí también hay indicios de lavado de activos, ¿no? Y los políticos, lamentablemente, siempre han estado vinculados, algunos, a casos de presunto lavado de activos, y no es la excepción Guido Bellido. Entonces creo que el caso de Guido Bellido, por ser congresista, debería ser el más transparente que tengamos. Es decir, que la Fiscalía debería ya de una vez poder acelerar las investigaciones y determinar si en verdad estamos ante un presunto delito de lavado de activos, porque Guido Bellido también en múltiples ocasiones ha dado entrevistas diciendo que su dinero proviene de trabajos que él ha tenido desde muy joven, ¿no? Pero eso va a tener que ser demostrado, ¿no? Porque es algo parecido al enriquecimiento ilícito, que es que básicamente no puedes demostrar una cierta cantidad. Y te decía por qué es lamentable, porque hay muchos políticos que, por ejemplo, antes de ser congresistas, no sé, tenían una casa y al término de los 5 años, cuando dejan de ser congresistas, tienen 10 casas, tienen 2, 3, 4 carros y nadie se explica cómo, ¿no? Porque tampoco es que gane tanto un congresista, porque lamentablemente muchas veces en estos 5 años hay muchos congresistas que toman un camino equivocado y empiezan a recibir dinero de forma ilícita, a veces del narcotráfico, a veces del crimen organizado, porque los lobbies en el Congreso son millonarios, Daniel. Muchos creen que el negocio, y esa es una opinión personal, creen es el ser congresista y el sueldo, ¿no? Porque uno escucha el sueldo, ¿no? 25.000 soles, se han aumentado el dinero en la representación, ahora ganan 3.000 soles más. Pero en realidad, para muchos, el real negocio, lamentablemente a veces en el Congreso, es los lobbies. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una empresa que produce leche y necesito una ley para que esa leche que yo produzco no tenga tantos requisitos. ¿Y qué hago? Busco a un congresista para que presente un proyecto de ley. Y para eso, ¿qué hago? Le pago, ¿no? Le pago clandestinamente. Y a veces es por eso que vemos que hay congresistas que presentan leyes que uno dice, espera, pero esto es totalmente en contra del pueblo. O sea, es absurdo a veces, ¿no? Porque hay leyes que van en contra de la población, pero tú las revisas y van a favor del gran empresariado a veces, ¿no? Y por ahí ya hay unas dudas que se tiene sobre cuál es la forma de trabajar de algunos congresistas, ¿no? Entonces creo que en este caso del lavado de activos del señor Bellido, no conozco tan a detalle el caso, pero sí lo puedo imaginar con otros casos que sí conozco de lavado de activos vinculados a políticos, que básicamente la Fiscalía tiene que determinar si esas fuentes o esos ingresos que ha tenido él pueden o no ser demostrados. Y creo que el señor Bellido está en la obligación de demostrar que todo lo que ha conseguido en su vida ha sido de forma legal, porque si no lo puede demostrar, obviamente está en un grave problema a nivel legal y judicial. Es un grave problema a nivel legal y judicial. Coincido con esas palabras. Y para ya acabar esta preguntita, me hiciste acordar el tema de la ley de los octógonos que ciertos congresistas quisieron impedirlo porque, abro comillas, afectaba el libre mercado de las empresas. Cuando en realidad esa ley que se aprobó menos mal, te advertía de que como consumías alto en azúcares, altos en grasas saturadas, o sea, se imagina, no me hubiera imaginado si esa ley no se hubiera aprobado y cuántas personas hubieran terminado en hospitales por no tener conocimiento de eso. Es como una advertencia al consumidor de qué es lo que estás comiendo. O decírtelo en otras palabras, consúmelo moderadamente o cada cierto tiempo. Porque Así. si es en exceso, te va a hacer muchísimo daño. Muy bien, ahora continuamos con la siguiente pregunta, que es la siguiente. El toma de mando de nuevos parlamentarios en caso de fallecimiento. Muy bien, en este caso Fernando Respigliosi reemplazó al fallecido parlamentario Hernando Guerra García. La opinión para ustedes es la siguiente, perdón, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es su opinión acerca de ese tipo de casos sobre
de congresistas que reemplazan a otros por caso de fallecimiento. ¿Cree que es el procedimiento correcto? Bueno, considero que sí, ¿no? Muy al margen de quién sea el que entre, ¿no? Porque hay Ujú, que entender algo, ¿no? Cuando uno elige una plana o una plancha presidencial o de congresistas, se hace por voto popular, ¿no? Entonces, los congresistas, los 120 que llegan al Congreso, son porque han sido los más votados en sus regiones. Pero así como ellos han sido los más votados, también hay una lista de otros que también han sido y que han tenido votos, ¿no? Entonces, lo que nos dice la ley es que cuando un congresista fallece o es desaforado, ¿no? El accesitario, que es el término correcto, el accesitario es el que sube y ocupa ese curul, ocupa ese espacio dejado por el congresista. Y bueno, es un tema que de amplio debate, pero se resume a algo. Este congresista que sube, sube porque obtuvo votos y esos votos se los da la población, nosotros que votamos, ¿no? ujú, Entonces es un tema básicamente de población, ¿no? Porque no es de que te impongan a alguien, ¿no? Sino que hay una orden, número uno, número dos, número tres, número cuatro. Si el número uno fallece o es destituido, el número dos número es el que dos. sube. Ujú, ¿Pero por qué es el número dos? Porque alguien votó por él, ¿no? Y logró ujú, estar en el número dos. Así como el número uno está en el Congreso porque alguien votó por él. En este caso, por ejemplo, que tú mencionas del congresista Fernando Rospigliosi, él estaba en el escalón número dos porque alguien votó por él, ¿no? Varios, ¿no? Votaron por él. ujú. Entonces ahí la pregunta va y la reflexión en todo caso va a que deberíamos tener todos una correcta cultura electoral, ¿no? Saber finalmente a quién estamos eligiendo, por quién estamos votando, buscar cuáles son los antecedentes, buscar sus planes de gobierno, cuáles son sus propuestas, ¿no? Para que luego no tengamos sorpresas en algunos casos, ¿no? No digo que sea este el caso, pero a veces pasa, ¿no? Porque finalmente en el Congreso, y eso es algo que nadie lo puede debatir, quienes están en el Congreso son los que la población ha elegido, ¿no? Y eso es indebatible. Allí están los representantes de la población. Alguien votó por ellos y están por eso ahí, ¿no? Entonces creo que por eso el tema va mucho más allá, va a una correcta cultura electoral, ¿no? Saber elegir correctamente a nuestros representantes. Claro, porque, o sea, tampoco puedes escoger una persona que, por ejemplo, ha tenido antecedentes o ha sido denunciado. O sea, hay que saber informarnos sobre a quiénes estamos eligiendo porque ellos son parte de la democracia representativa que hay en el país. Y Así es. bien, para acabar la entrevista, esta es la última pregunta sobre proyectos de ley que buscan impulsar la ciencia, tecnología e innovación. La pregunta final es la siguiente. ¿Cuál es su opinión de los proyectos de ley que buscan impulsar estas ciencias tan importantes? Como tú lo has dicho, ciencias importantísimas. Yo creo que todo país debe apuntar a la modernización de su industria, debe apuntar a que nuestro sistema de producción esté al nivel de las grandes potencias mundiales. Perú tiene una diversidad de recursos, tiene una diversidad de materia prima que muchas veces no es aprovechada porque justamente no tenemos gran industria en nuestro país. El Perú es un país que tiene la mediana industria. Me refiero a que hay muchos productos que nosotros tenemos que son materia prima, que tenemos que venderlo porque nosotros no lo podemos producir. No podemos transformar ese recurso que tenemos, no lo podemos transformar y es por eso que solo nos limitamos a exportar. Somos grandes exportadores, eso nadie lo duda, pero lo que también deberíamos ser es no solamente gran exportador, sino también deberíamos ser grandes productores, grandes elaboradores de productos finales ya, ¿no? Los mejores cueros, por ejemplo, son a veces de Perú, pero uno termina comprando marcas extranjeras, ¿no? Que usan, por ejemplo, a veces materia peruana, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú todavía no existe la gran industria. Entonces creo que estos proyectos de innovación tecnológica son vitales para eso, pero que deben además ir acompañados de un presupuesto necesario para que se puedan desarrollar y ejecutar. Y deben ir acompañados de un cambio o por lo menos de una reforma educativa, es decir, que los estudiantes desde las escuelas tengan acceso
a este tipo de enseñanzas de las ciencias y tecnologías. Mucho antes habían colegios del Estado, los llamados colegios de ciencias y humanidades, donde el estudiante salía con conocimientos básicos de determinados oficios, ¿no? Carpintería, electricidad, ¿no? Había, eso ahora ya no existe, debería volver los cursos de ciencia y tecnología y por supuesto que estos proyectos tendrían que ir de la mano con políticas de Estado que impulsen ello, porque solo para cerrar, estos proyectos que impulsa el Congreso de Ciencia y Tecnología requieren presupuesto. Y aquí hay algo muy importante, el Congreso no puede aprobar ningún proyecto de ley donde implique presupuesto, porque no es la función del Congreso. El Congreso solamente puede recomendar ciertas cosas, pero para cualquier proyecto que requiera presupuesto, el Congreso está impedido, porque el único que entrega presupuesto es el Ejecutivo. Ejecutivo. El Congreso no tiene capacidad presupuestaria, no puede determinar el presupuesto. Entonces, por eso te digo que estos proyectos de ley que son importantísimos deben estar acompañados del gobierno, del Ejecutivo, con el presupuesto para que se puedan ejecutar y que se conviertan en políticas de Estado, porque es lo que el Perú necesita para que nuestra economía mejore y no estemos como estamos ahora, que es lamentablemente con índices muy elevados de pobreza, de desempleo, porque además la gran industria también te genera empleo, ¿no? Que es lo que todos siempre buscamos y Ajá. necesitamos. Claro, o sea, también para añadir información a lo que tú estás comentando con el alto índice de informalidad laboral en el país, más de un 70%, o en otras palabras, 7 de cada 10 soles generados laboralmente vienen de la informalidad. Y esperemos que estos Bien. proyectos de ciencia y tecnología busquen combatir este problema tan lamentable y a la vez tan alarmante. Porque en un país como el Perú, que como tú comentas, tiene variedad de recursos naturales, variedad de climas que se pueden aprovechar para hacer estudios científicos, entre otras cosas, lamentablemente no sea el uso adecuado o responsable para el beneficio de la propia población. Así es, correcto. Muy bien, Iván Villanueva, muchísimas gracias por tener la oportunidad de conversar contigo. Mi compañera también le agradece para esta entrevista tan importante para la tesis. Y bueno, ojalá nos vemos en una próxima ocasión. Siempre sus órdenes. Y gracias por el espacio. Muchas gracias. Hasta luego. A usted.